ya doy por sabido de que la primera órbita está completa, con 2 electrones. En el caso del berilio, que tiene 4 electrones, voy a dibujar 2 en el primero, que no los coloco, no los dibujo, y voy a tener 2 electrones más para la segunda órbita, un electrón y otro electrón. En el caso del boro, que tiene 5, voy a tener 2 en el primero, ¿sí?, que no lo estoy dibujando, ¿sí?, y los 3 electrones que faltan para la segunda órbita. En el caso del carbono, que tiene 6 electrones, 2 van a la primera órbita y los otros 4 en la segunda órbita. En el caso del hidrógeno, que tiene 7 electrones, 2 en el primero y 5 en la segunda órbita. El oxígeno tiene 8, 6 le voy a dibujar en el 2 en el primer nivel y 6 en la segunda órbita. En el caso del flúor, sí, que tiene 9 electrones, voy a dibujar 2 en el primero y 7 en el segundo nivel energético. Para el caso del neón, que lo había explicado hace un ratito, tiene 10 electrones, 2 va a tener en el primero y 8 en el segundo nivel energético. Si yo sigo con ese esquema, para el tercer periodo de elementos, me va a quedar parecido a los de arriba. Y fíjense que el argón, que es el tercer gas noble, queda con el mismo dibujo que en el neón. El helio, el neón, el argón y todos los elementos, ¿sí?, que corresponden al grupo 18 se les llaman gases inertes. Gases, ¿sí?, porque no reaccionan con nada, ¿sí? Eso quiere decir que su estructura electrónica, su último nivel energético, siempre tiene 8 electrones, y eso quiere decir que son estables, no necesitan ningún electrón, ni de más ni de menos, ¿sí?, para estar solito ahí en el mundo, ¿sí? El resto de los elementos sí forman uniones. ¿Por qué forman uniones? Porque siempre quieren parecerse al gas noble más cercano. Esta teoría, ¿sí?, que dice que todos los electrones quieren parecerse al gas noble más cercano, se llama teoría del octeto. ¿Por qué? Porque siempre quieren tener en su último nivel 8 electrones como los gases nobles, ¿sí? Entonces, algunos átomos, algunos elementos, hay veces que van a tener que tratar de robar, conseguir algún electrón por ahí para llegar a los 8 electrones cuando le falta poco, o en el caso de los átomos de los primeros grupos que tienen 1, 2 o 3 electrones, ¿sí?, van a tratar de sacarse ese electrón de la última órbita, así quedan con las capas anteriores completas, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a ver ahora, son las uniones químicas, cómo se van a unir los átomos en la tabla, los átomos para formar las moléculas. Para formar las moléculas, sí, no me salía. Tenemos 3 tipos de uniones, chicos, ¿sí? Tenemos una unión covalente, una que se llama unión iónica y una unión metálica, ¿sí? Los tipos de uniones siempre van a depender de qué elemento se una con qué elemento. Es decir, si se unen metales entre sí, si se unen elementos no metálicos entre sí, o se unen elementos metálicos con elementos no metálicos, ¿sí? La unión covalente se da entre elementos no metálicos. Ay, no aclaramos cuáles eran los metales y no metales en la tabla periódica. Cuando vi la tabla periódica, son otros que están en el extremo, ¿Sí? en el extremo superior. Sí, lo había dicho, Fíjense, chicos, pensé que no, me parece que no. Sí, en la tabla periódica, ¿sí?, aparece acá, ¿sí?, en zigzag, los no metales, ¿sí? Los metales son del lado derecho. Derecho. La unión covalente son entre elementos no metálicos. La unión iónica
entre metálicos y no metálicos, 1 y 1, ¿sí? Por lo menos. Y la unión metálica se da entre metales, ¿sí? Tengo que tener solo metales para que se produzca una unión metálica. La unión covalente puede ser simple o múltiple, ¿sí? Puede ser no polar o polar, simple o coordinada. Ahora vamos a ver qué es cada una. Vamos con la primera unión, ¿sí? Que es la unión covalente. Dijimos que la unión covalente se da entre no metales, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede acá? Yo agarro, por ejemplo, dos elementos no metálicos, como dos átomos de hidrógeno, o dos átomos de cloro, o un átomo de carbono con uno de oxígeno. Pueden ser iguales o distintos, ¿sí? Lo que hacen es, se acercan los átomos, ¿sí? Los elementos se acercan y comparten esos electrones del último nivel hasta lograr llegar a 8. A 8, para parecerse al gas noble, pero los elementos más chiquititos, ¿sí? Cuando completan con 2 electrones, también son estables porque se parecen al helio, que es el gas noble más chiquitito. Bueno, acá está, dice que se comparten, ¿sí? Presten atención a esto, se comparten los electrones, se da entre los elementos no metálicos y se generan orbitales moleculares donde voy a encontrar yo los electrones que se comparten. Bueno, acá está el ejemplo de cómo se forma la unión, ¿sí? Los átomos se acercan y comparten los últimos los electrones de la órbita más alejada del núcleo. Acá tengo el ejemplo. Fíjense, yo tengo acá dos átomos de hidrógeno, ¿sí? Que son los que se van a unir. Cada átomo de hidrógeno comparte un electrón, que es el único electrón que tiene, ¿sí? Cuando se acercan los dos átomos de hidrógeno, ¿sí? Se van a acercar, comparten ese electrón que tiene cada uno, y si yo miro, ¿sí? Si yo cuento los electrones del primer átomo de hidrógeno, es uno que tiene él, más el otro que lo comparte el otro átomo de hidrógeno, se va a quedar con, o va a tener 2 electrones. Si yo miro el otro átomo de hidrógeno, ¿sí? Tiene el electrón que es de él, más el otro que le está compartiendo el otro átomo de hidrógeno, y es como si tuviese 2 electrones. De esa manera se va a parecer al átomo de helio, ¿sí? Que es el gas noble más cercano que tiene el hidrógeno. Entonces va a ser estable esa molécula que yo formé, ¿sí? Y de esta manera se forma la molécula de hidrógeno. Yo lo puedo representar en mi carpeta con puntos, que es el diagrama de Lewis, o con una rayita, ¿sí? Esa rayita a mí me dice que en cada una de esas rayas yo voy a tener en un extremo, ¿sí? Sería el electrón que me da un átomo, en el otro extremo, ¿sí? El electrón que me comparte el otro átomo. Pero cada rayita me dice que yo tengo un par de electrones ahí, ¿sí? Justamente en el otro ejemplo, eso significa sí, compartir. Los electrones no son ni de uno ni de otro, pasan a ser de los dos, por eso son compartidos. exacto. No es ni de uno ni de otro, son de los dos, usan los dos, porque necesitan los dos. Porque después van a ver la diferencia con el otro. En el caso del flúor, dijimos hace un rato que el flúor tiene 9 electrones. 2 electrones en el primer nivel, que como ya está completo no lo dibujo, ¿sí? Y tiene 7 electrones en la segunda órbita. Entonces, tengo 7 electrones para uno, 7 electrones para el otro. Cuando se juntan los dos átomos, cuando se unen, comparten un par de electrones. Por eso tengo acá una sola rayita, ¿sí? Fíjense, cada flúor tenía 7 electrones. Cuando llega el otro flúor al lado, le comparto un electrón, por lo tanto va a tener 8 ahora. Y cuando el átomo tiene 8 electrones, ¿sí? Se va a parecer al neón, ¿sí? Porque el neón tiene 8 electrones en su última órbita. Esta rayita lo que me dice a mí es que están compartiendo un par de electrones, ¿sí?
Esta unión covalente se llama no polar. ¿Por qué no polar? Porque estamos trabajando con átomos, se están formando uniones químicas con átomos de la misma especie, es decir, que tienen la misma electronegatividad. Ninguno, ¿sí?, hace más fuerza, los dos hacen la misma fuerza para quedarse con esos electrones, ¿sí? Recuerden que la electronegatividad era la capacidad para atraer hacia sí mismo electrones de otro elemento. Como tienen la misma electronegatividad, ¿sí?, van a estar los electrones a la misma distancia de un elemento que de otro. Si la unión, si los elementos que se unen son de distinta electronegatividad, yo voy a tener uniones covalentes polares, ¿sí? Y eso se va a dar con elementos no metálicos que tengan diferente electronegatividad. El más electronegativo va a tender a acercarse un poquito más esos electrones que están compartiendo. Es como en una flinchada que el más electronegativo tira más fuerte porque quiere tener más los electrones cerca de él. Eso hace que se forme un dipolo. Por ejemplo, ahí el hidrógeno. Acá fíjense el primero. Claro, esas si son iguales no tiene momento dipolar porque tiran ambos para el mismo lado. Nadie gana ahí. Los dos comparten de la misma manera. Ahora fíjense que abajo, ahí donde está en verde, que dice hidrógeno y X generalmente se dice a los halógenos, el flúor era el elemento más electronegativo de la tabla periódica. Entonces el flúor, si es muy electronegativo, quiere quedarse él con los electrones. ¿Qué hace? Que haya una densidad, por eso aparece esa delta, es densidad negativa, o sea, va a haber como más carga negativa, pero no es carga neta, es como que se acomodan los electrones más desplazados del lado del flúor que del hidrógeno. ¿No? Porque acá no hablamos de cargas netas, no hablamos de que hay cationes, que son cargas positivas, y aniones, cargas negativas. Eso lo vamos a ver en la unión iónica. Acá simplemente los electrones están más cerca o más lejos del elemento que es más electronegativo. O sea, si es más electronegativo, están más cerca los electrones. Entonces queda lo que se llama un dipolo, como una nube deformada. Y ahí hablamos de unión covalente polar. Acá está lo que está diciendo Virginia. Sobre el lado más electronegativo se va a generar esa densidad para ese lado, ¿sí? Fíjense, yo acá tengo dos ejemplos, ¿sí? Tengo la del monóxido de carbono, que es el primero, y del ácido fluorhídrico, que es el segundo. El flúor, ¿sí?, es el más electronegativo, por lo tanto su densidad va a estar más, ¿sí?, hacia el lado del átomo de flúor. Y en el caso del monóxido de carbono, el oxígeno, ¿sí?, es el más electronegativo que el carbono, por lo tanto su densidad va a estar más desplazada hacia el lado del oxígeno. Ese dato que hablamos, chicos, de electronegatividad, como lo dijimos hace un rato, es un dato que aparece en la tabla periódica, que en el caso de la mayoría de las tablas periódicas es el primer dato de toda una serie de numeritos que hay del lado derecho del cuadradito. ¿Y por qué decimos ahí, como dijo recién Diego, que el flúor es más electronegativo? Porque el dato de la tabla periódica indica que el flúor tiene de electronegatividad 4 y el hidrógeno tiene 2,1. Eso hace que esa diferencia de electronegatividades me genere un dipolo. Si yo hago un flúor unido a otro flúor, los dos quieren los electrones para sí mismos de la misma manera. Ahí no va a haber un momento dipolar. El dipolo es 0. Acá no hay dipolo, ¿sí? Y en el caso de los átomos de hidrógeno tampoco. Bien, tenemos también uniones covalentes múltiples, ¿sí? Es decir, que en la unión se comparte más de un par de electrones. Nosotros vimos recién que compartían un par de electrones cada uno, ¿sí? Podemos tener covalentes dobles o triples, sean que comparten 2 pares de electrones o 3 pares de electrones. Fíjense en el caso del oxígeno, que tiene 8 electrones. Los dos primeros electrones, que son de la primera órbita, no los dibujo. Dibujo los 6 de la segunda órbita para el primer oxígeno y los 6 de la segunda órbita para el segundo oxígeno. Si se unen una sola vez, ¿sí?, tenían 6 más un electrón de esa unión, voy a tener 7. No alcanzan a ser estables, no alcanzan a parecerse
al gas noble más cercano con 8 electrones, sino que tienen que tener otra unión más, ¿sí? Se van a unir otra vez para tener dos uniones, ¿sí? Y de esa manera lograr tener otro electrón más, así logran tener 8 electrones en su último nivel. Esta unión, ¿sí? Se llama doble. Y en el caso del nitrógeno, que tiene 5 electrones en su última órbita, ¿sí? Cada uno, tienen que compartir, tienen que unirse tres pares de electrones, ¿sí? Porque con una llegan a 6, con otra unión más llega a 7, con una tercera unión va a llegar a 8 electrones. De esta manera la unión covalente múltiple va a ser triple. Y yo le voy a hacer 3 rayitas, ¿sí? Entre los dos átomos de nitrógeno para simbolizar que es una unión covalente triple. Acá también no es polar, ¿sí? Porque estamos hablando de la misma clase de elementos. Y acá tenemos otro, fíjense. Tengo dos átomos de carbono que se unen cada uno de ellos a un átomo de hidrógeno, ¿sí? Y de esa manera todos logran tener los 8 electrones. Acá recuerden que el carbono tiene 4 electrones en su último nivel. Acá dibujo 3 y uno acá 4. Este que está acá abajo es del hidrógeno. Para este lado dibujo 3 de este átomo de carbono más uno más del carbono y este que está acá es del hidrógeno. Cuando comparten 3 uniones, 3 enlaces con un átomo de carbono, llegan a 7, más uno más que comparten con el átomo de hidrógeno, llegan a 8 cada uno de los átomos de carbono. Y el hidrógeno logra tener 2 electrones en su último nivel, compartiendo un solo par con un átomo de carbono. Y acá tenemos otro tipo de unión que es covalente coordinada o dativa, ¿sí? En donde en el caso acá del nitrógeno, ¿sí? Que dijimos que tenía 5 átomos de carbono, perdón, 5 electrones, se me fue para cualquier lado, 5 electrones de nitrógeno, ¿sí? Va a compartir uno con este hidrógeno, uno con este hidrógeno y uno con este hidrógeno. Acá, fíjense que el nitrógeno tenía 5 electrones en su último nivel. Como va a compartir con 3 átomos de hidrógeno, ¿sí? Lo que hace es llegar a 8. Pero acá me va a quedar, ¿sí? Un par de electrones del nitrógeno, ¿sí? Que no lo está usando. Entonces, los va a compartir con el hidrógeno, con otro átomo de hidrógeno, para que el hidrógeno logre llegar a su último nivel. En el caso del trióxido de azufre, si yo miro, el azufre tiene 6 electrones en su última órbita y cada oxígeno tiene 6. Este átomo de oxígeno necesita compartir, este átomo de azufre va a compartir acá con el oxígeno 2, ¿sí? Y de esa manera ya el azufre queda listo, porque tenía 6 y comparte 2 con el oxígeno, queda listo, ya quedó con 8 electrones. Y este átomo de azufre también, que se me cortó y no me di cuenta, y le faltan los puntitos acá. Pero le faltan los puntitos, hagamos de cuenta que están. Y lo que puede hacer este átomo de azufre es ceder un poco para que este átomo de oxígeno y este átomo de oxígeno también logren tener su último nivel completo. Por eso se llama covalente, coordinada o dativa, porque le cede, les acerca esos pares de electrones para que puedan completar su último nivel energético. A ver, chicos, acá la diferencia entre uno y otro es que todos se comparten, pero en el caso de la covalente común, cada uno de los átomos aporta un electrón a la unión. ¿Está? En cambio, acá cuando ven en la del azufre, acá, azufre, oxígeno 3, trióxido de azufre. Bien, acá.
Fíjense que las que tenemos ahí abajo, cada uno, el azufre aporta su electrón, el oxígeno aporta su electrón y queda esa unión que sería una covalente común pero doble. Ahora, ¿qué pasa? El azufre sigue teniendo electrones libres y el oxígeno necesita. Entonces, los va a compartir, pero digamos, el azufre ahí es el que va a aportar él solo el par de electrones. Digamos, tiene esa bondad, esa generosidad. Por eso ahí es la covalente dativa. En el caso de las dos primeras uniones covalentes comunes, no sé cómo llamarlas, simples, ahí tenemos que cada uno aporta un electrón. En el otro hay uno que aporta, pero como siempre se comparten, no importa quién los da. El tema es o los da uno y los da el otro, o los da uno solo. Pero así quedan completos. O sea, esta es la forma de... ¿Cómo? Algo que me olvidé decirle, cuando hablamos de covalente, ¿sí? Recuerden que acá no está la flechita, la rayita, pero sería la rayita acá donde yo estoy marcando con el puntero, ¿sí? Y cuando hablamos de dativa, de dar, ¿sí? Esta se simboliza con la flechita. Acá la flechita es la que me indica a mí que me está cediendo, compartiendo él solito, por su parte, los electrones. Si no le hacemos la rayita como le estábamos haciendo en las otras uniones covalentes. Le hacemos la flecha, ¿sí? Hacia un lado que voy a compartir. La otra unión es la unión iónica, en donde la unión iónica se daba, dijimos hace un rato, entre un metal y un no metal, ¿sí? Acá hay dos que se están disputando el electrón, ¿sí? El señor sodio, ¿sí? Se está disputando con el señor cloro a la señorita electrón, ¿sí? A ver quién se queda con ese electrón. En este caso, el que se queda con la señorita electrón va a ser el señor cloro. ¿Por qué el cloro? Porque el cloro es el elemento más electronegativo, ¿sí? Si yo lo comparo con el sodio. Fíjense, esta sería la representación de la unión iónica. Yo tengo un átomo de sodio, un elemento sodio que tiene 11 electrones, ¿sí? 11 electrones quiere decir que yo tengo 2 electrones en la primera órbita, 8 electrones en la segunda órbita, hasta ahí llego a 10, y en la última órbita voy a tener un solo electrón, ¿sí? Y en el caso del cloro, que tiene 17 electrones, voy a tener 2 electrones en la primera órbita, 8 electrones en la segunda, ¿sí? Hasta ahí llego a 10, y en la tercera órbita voy a tener 17 electrones. 7 electrones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que al cloro, ¿sí? Le falta un solo electrón para lograr llegar a 8. Y el sodio, para llegar a 8, le hacen falta 7. ¿Sí? Es mucho lo que tiene que conseguir. Entonces, como le va a ser casi imposible, lo que va a hacer el cloro es deshacerse de ese último electrón, ¿sí? Se lo va a ceder al elemento más electronegativo, que es el cloro. Entonces, el sodio va a quedar con su nivel anterior de 8 electrones completo, ¿sí? Y al dárselo al cloro, que le faltaba un electrón, el cloro también va a lograr tener 8 electrones en su último nivel, ¿sí? Entonces, fíjense. Miren la tabla periódica, perdón, porque esto es si no un chino, o sea, tienen que ir mirando la tabla periódica. Si ustedes se fijan, el sodio tiene 11 electrones, y si pierde uno, fíjense que el más cerca que tiene es el gas noble neón. Recuerden que siempre acá hablamos de parecerse al gas noble más próximo. En cambio, el cloro, que tiene 17 electrones, es lo que le dijo Diego, pero para que vayan mirando en la tabla. El más cercano es el argón, que tiene 18 electrones gas noble. Entonces... acá está marcadito. Exacto. Uno le va a alargar un electrón el sodio, porque le sobra uno, y lo va a agarrar el cloro, que estaría necesitando uno. ¿Tá? Esto es como perfecto. Pero fíjense acá que hay diferencia. Uno da y el otro toma. No era como hoy que comparten. Es unión iónica. Se forman iones. Chicos, ¿se acuerdan que dijimos que dentro de cada átomo hay igual cantidad de cargas positivas que de negativas? ¿Sí? Si yo al sodio
se pierde un electrón, ¿sí? Va a tener una carga positiva además, porque tenía 11 protones con 11 electrones. Al ceder un electrón, me va a quedar con 10 electrones y 11 protones. Por lo tanto, el sodio va a tener una carga positiva, ¿sí? Porque ya no está más de ese balance de igual cantidad de cargas. Y en el caso del cloro, que tenía 17 protones con 17 electrones, al ganar un electrón, ¿sí? Ahora va a tener un electrón de más, va a estar desbalanceada también esa cantidad de carga. Por eso yo le voy a poner una carga negativa acá, que es la cantidad de electrones que ganó, ¿sí? Al ion que se genera en la unión iónica por ceder un electrón se le llama catión. Siempre son los metales. Y al ion que se genera en la unión iónica por aceptar un electrón, ¿sí? Se le llama anión. ¿Sí? Fíjense acá en el dibujito. Acá tengo el cloro, que ahora sí tiene completo sus 8, su último nivel con 8 electrones, pero le da una carga negativa, que es la que se ganó por tener un electrón de más, y al sodio, ¿sí? Con una carga positiva, ¿por qué? Porque perdió un electrón. Diego, ¿puedo decir Sí. una cosita? Sí. Resumiendo, chicos, lo más importante en las uniones químicas para poder, digamos, comprender esto es lo que comentó Diego, que depende de qué tipo de elementos se unen entre sí, ¿sí? Y en segundo lugar, es que cuando tenemos un enlace iónico, hay pérdida o ganancia neta de electrones, no se comparten. En el único momento que se comparten los electrones es cuando hay enlaces covalentes, ¿sí? Ahí no hay cesión, es decir, no hay ni ganancia ni pérdida de electrones porque se comparten simultáneamente los electrones, ¿sí? Ya sea un par de electrones o uno y uno, como comentamos con el caso de la dativa, ¿sí? En la covalente dativa es un solo elemento el que comparte el par de electrones con el otro átomo, ¿sí? En la covalente común o propiamente dicha, se comparte uno a uno, es decir, cada elemento en la unión comparte un electrón con el otro átomo. Eso es lo más importante en esto de uniones químicas. Y hay que, bueno, hay que estudiarlo, analizarlo, volver a verlo. Y generalizando también, entre los enlaces covalentes habitualmente son entre no metales y los enlaces iónicos son entre metales y no metales. Por supuesto que siempre hay excepciones, bueno, pero como regla general siempre tomemos. Sí, como regla general, exacto. En los enlaces iónicos hay uno que sí o sí va a perder electrones y se va a llamar catión y va a ser el metal. Y otro que va a ganar electrones se va a llamar anión y va a ser el no metal. Sí o sí le tiene que dar uno al otro y el otro aceptarlo. Acá no hay coparticipación, es re importante porque ahí es donde empiezan las confusiones. Bien, y la última unión... Generalmente, ¿sí? las uniones... Perdón. Que generalmente, ya que estaba hablando de la generalidad, Virginia, generalmente la unión iónica se establece con elementos de los extremos de la tabla periódica, es decir, grupos 1 y 2 con no metales, ¿sí? De los grupos 1 y 2, que son los metales, alcalinos o alcalinotérreos, con no metales. Esos elementos, cuando se ponen en contacto, dan origen a uniones iónicas, ¿sí? Por formación de compuestos, de elementos con cargas positivas o cargas negativas. Bien, chicos, y la última unión es la unión metálica, que es la que se produce entre elementos metálicos. Generalmente son de la misma especie, ¿sí? Entre átomos de la misma especie generalmente son varios elementos, ¿sí? Metales. Metales. ¿Cómo? Y son metales. Los metálicas... Claro, unión metálica, de hecho sí, no se pueden confundir acá cuando quieran explicar unión metálica. Siempre son entre metales, ¿sí?
tiene una alta conductividad eléctrica, nosotros no lo vamos a dibujar, ¿sí? Porque generalmente se unen un montón de átomos y que se forma una nube electrónica, así que no los dibujamos nosotros, ¿sí? Solamente vemos de qué se trata, cómo se forman las uniones metálicas nada más. Pero no hacemos representaciones como lo hacemos con las otras dos uniones, ¿sí? Y acá lo último, hay un cuadrito de repaso, ¿sí? Con los tres tipos de enlaces. Tenemos el enlace iónico, ¿sí? Que es el primero, enlace covalente y enlace metálico. Recuerden que enlace unión es exactamente lo mismo, ¿sí? Y acá tenemos características de cada uno, ¿sí? Tenemos, fíjense, para el primero, tenemos el cloruro de potasio, ¿sí? Se forma entre el cloro, que es un no metal, y el potasio, que es un metal. En el segundo tenemos el metano, ¿sí? Que es un átomo de carbono con 4 átomos de hidrógeno. El tercero es el diamante, que son átomos de carbono, ¿sí? Y el último enlace metálico es de plata o de plata, perdón. Y acá tenemos un montón de características. Quiero decir algo antes que se termine, porque quedan 3 minutos nada más, por eso estaba apurado. Chicos, algo que me olvidé decirle de la tabla periódica. En la parte de atrás de la tabla periódica, cuando nosotros vemos la parte del frente, ¿sí? En la parte de atrás de la tabla periódica, ustedes tienen todos los elementos ordenados por orden alfabético, ¿sí? Cuando ustedes quieran buscar un elemento, ¿sí? Lo que tienen que hacer es dar vuelta a la tabla periódica, fijarse, buscar el elemento que está ordenado, que es más fácil, buscar el número atómico, ¿sí? Y con el número atómico yo doy vuelta y es mucho más fácil buscarlo, ¿sí? Que estar buscando cuadradito por cuadradito, ¿sí? Entonces, si quiero decir plata, por ejemplo, voy a la plata, miro el número atómico que tiene la plata, que en este momento no recuerdo. La plata es 47. 47. Doy vuelta a la tabla periódica. Como yo sé que en la tabla periódica están ordenados por número atómico, ubicar el 47 es mucho más fácil que estar buscando cuadradito por cuadradito dónde se encuentra la plata, ¿sí? Entonces ubico el 47 y ya tengo la información. No sé si me falta algo, Vir, porque quedan un minuto queda. No, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Terminamos con esto y quedarían los compuestos para la próxima clase? Así Sí. no volvemos a... Sí, me parece que sí. Les vamos a... falta subir, ¿no? Hay que subir el trabajo práctico de esto y nos quedaría que le vamos a subir material porque nos queda pendiente entonces todo lo que es, a partir de ahora, bueno, ya vimos cómo son los átomos, cómo los átomos se unen, forman las moléculas, y ahora vamos a empezar a la formación de esas moléculas, pero bueno, ya las características de diferentes grupos moleculares, como son los óxidos, los hidruros, hasta llegar a las sales. Entonces, lo que se llama formación de compuestos inorgánicos, por ahora, vamos a empezarlo la próxima clase. Igual les vamos a subir un material, un libro básico de secundario, Sí. que el año pasado lo usamos, sí. Ah, no. No, sí, sí. Que es bien básico y los chicos del año pasado lo encontraron en PDF, así que ahora se los voy a compartir porque está muy claro y muy diagramado todo esto que hablamos. Bueno, la idea es que esto... Y el que quiere ir a arrancar, puede arrancar también. Sí. Y además eso, para que empiecen a ver, porque muchos del secundario han visto ya compuestos inorgánicos, pero seguramente algunos no. Así que entonces nos encontramos la próxima clase para empezar a ver el tema de los compuestos inorgánicos. ¿Tá? Si necesitan que hagamos otra sesión, nos dicen, porque ya se va a acabar. Si no, damos por finalizado hoy esto y nos quedaría arrancar desde óxidos. Por eso teníamos que tener conocimiento de metales y no metales y uniones químicas, porque ya a partir de ahí vamos a ver cómo entre metales y no metales se empiezan a formar los distintos compuestos inorgánicos.